bueno, hay muchos pasajes bíblicos que te lo demuestran. El diablo no viene por tus cosas, él viene por tu alma. Me gustaría compartirles una palabra, si quieren no la busquen, nomás apúntenla y la leen en su casa. Está en el libro de Lucas 22, el 31. Es Jesús hablando, que dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confírmalo con tus hermanos. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Gustan inclinar su rostro. Dios Padre amado, gracias. Estamos reunidos aquí, Dios, en tu nombre, Dios, una vez más, tratando de agradarte, Dios, de enmendar nuestros caminos, Dios. Gracias por la gente que está aquí reunida, Dios, por los que no pudieron venir, Dios. También, Dios, bendícelos y protégelos, Dios. Estamos abriendo el servicio para dar un estudio de tu hermosa palabra. Guía a nuestro pastor, Dios. Dale sabiduría de lo alto, Dios, para que nos guíe en tu sana y limpia palabra, Dios. Que no la torzamos, Dios. Que sea tal y como cual viene, que tú la dejaste a todos tus apóstoles y a toda la gente que escribió este sagrado libro, Dios. Guárdanos, Dios, guárdanos de manipular esta palabra, Dios. Que sea así como viene en tu libro, Dios. Danos gracia, Dios, y discernimiento, Dios, para aprender esta tarde de tu palabra, Dios. Te lo rogamos y lo imploramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos a un servicio más de Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Hoy sábado 4 de marzo del año 2023 vamos a tener un tema complementario al que veíamos la semana anterior sobre la guerra espiritual. ¿Recuerdan que hablábamos de la verdadera guerra espiritual? Veíamos principalmente un pasaje que es muy característico de este tema. En Efesios capítulo 6 hablábamos de la armadura de Dios, fue lo último que vimos. La armadura de Dios habla de 6 elementos que el cristiano puede utilizar para poder hacer frente a cualquier adversidad espiritual que el enemigo pudiera tener contra él. Y hablábamos de que la armadura de Dios consistía en la coraza de la justicia para proteger el corazón, el yelmo de la salvación para proteger la cabeza, la espada del Espíritu, que es realmente la única arma de estos elementos que menciona la armadura de Dios. Lo único con lo que tú puedes atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También veíamos que el calzado del Evangelio. Excuse my ignorance. Is it going to bother you if we put the brass up front? Go ahead. In service? No problem. Okay, thank you. Sorry. No problem. Veíamos también el calzado del Evangelio de la paz. Veíamos que había otros elementos, ¿no? El escudo de la fe, que era con lo que ibas a defenderte de los ataques. Y veíamos algunos otros elementos, pero claro que esto no es exclusivo, no es lo único que el cristiano tiene para hacer frente a estos ataques. También veíamos que la guerra espiritual siempre está involucrado el cristiano. Siempre hay algo que nosotros como personas espirituales estamos teniendo que hacer para poder contrarrestar esta tan mencionada guerra espiritual. Y podríamos hablar de muchos tipos de guerras espirituales, porque ustedes saben que el diablo, le decimos el diablo porque es un ser, es un ángel caído, es un ser creado por Dios, que se rebeló y que trató de hacer todo en contra de la voluntad del Señor. Y aún así el Señor lo permitió.
El Señor no puede contradecirse a sí mismo. El Señor no va a hacerlo en su voluntad soberana. Él decidió que así fueran las cosas. Él creó a la humanidad y también la humanidad está sujeta a las presiones espirituales que tiene este ser maligno, no solamente a las de Dios. Incluso en su amor infinito, creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que creó al ser humano con la capacidad de discernir, con la capacidad de tomar decisiones, y nos da la fabulosa capacidad de decidir si seguimos el bien o seguimos el mal. Es bien importante esto, hermanos, porque a veces nos confundimos y vemos gente que no es creyente y le preguntas, oye, es que ¿por qué haces esto tan mal? ¿Por qué te la pasas buscando jovencita, siendo tú ya un señor ya grande de edad? ¿O por qué andas ahí tomando y haciendo estas cosas y aquello? Ah, es que Dios así me hizo. No es cierto. Dios no te hizo así. Tú permitiste ser así por la libertad que te dio el Señor en tu vida. Tú eres libre de decidir el camino que vas a tomar y no entiendes que ese camino tú lo escogiste y no le vas a echar la culpa a Dios de hacer lo que haces. Hay quienes se atreven a decir que Dios creó el pecado. Y quiero decirles una cosa. Vamos a comparar el pecado con otras cosas más terrenales, para tener una idea. Ustedes saben que el calor, por ejemplo, el calor que nos da el sol, el calor que obtenemos de una fogata, es una fuente de energía, ¿verdad? Es energía. Y si yo les pregunto qué es el frío, ¿qué me dicen ustedes que es? Tenemos calor y tenemos frío. Calor es una forma de energía. ¿Qué es el frío? El frío es la ausencia de calor. El frío es cuando falta calor. Otro ejemplo, la luz. La luz es una forma de energía. Es una energía que nos permite percibir lo que está a nuestro alrededor, lo físico. Yo les pregunto, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es la falta de luz. ¿Qué es el pecado? En este concepto, para entenderlo un poco mejor, el pecado es la ausencia de Dios. El pecado es la ausencia de santidad. El pecado es la ausencia de justicia. Y nosotros podemos elegir ir por la luz o ir por la oscuridad. Podemos elegir ir a donde está caluroso o a donde está frío. También podemos elegir ir por el camino de santidad o ir por el pecado. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Pues es algo muy interesante. El plan de Dios, el propósito de Él en tu vida, es que vayas por el camino de santidad para que llegues a estar con Él. Él quiere estar contigo, quiere compartir la eternidad, no nomás un tiempo, sino toda la eternidad, contigo. Quiere que tú estés con Él. Quiere que tú estés ahí en esa ciudad celestial, esa ciudad santa, que es la Nueva Jerusalén, que es donde vamos a pasar la vida eterna, los que podemos tener este gran privilegio de ser escogidos como hijos de Dios. Pero tú puedes elegir rechazar eso. Tú puedes decir, no me interesa. Suena muy bonito para ser verdad. ¿Para qué quiero yo estar allá ya muerto? El muerto al gozo y el vivo al gozo. Entonces te vas por el lado del pecado, te vas por el lado de lo fácil, por el lado de lo que está alejándote de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere de ti. El diablo quiere que tu alma se pierda, que tu alma no vaya a dar allá con Dios, con Jesucristo. Él no quiere eso. Él quiere que tu alma, Él quiere que tú decidas perderte. Porque Él quiere solamente matarte. Él quiere destruirte y quiere robarte de los beneficios que te da la santidad de Dios.
¿A qué vino el diablo al mundo? A robar, a matar y a destruir. Robarte la paz, robarte la comunión con Dios, robarte esa relación con Él tan hermosa que puedes tener como un hijo verdadero de Dios. Él quiere robarte eso, porque lo que quiere es estropear los planes de Dios. ¿Ustedes creen que va a poder? No va a poder, pero en el intento, ahí vas. Ahí vamos nosotros. En el intento se puede llevar entre las patas a varios de nosotros. Por eso hay que estar alertas, hermanos. Y si de algo va a servir esta prédica, que sea para hacerles conciencia de la posibilidad de que esto ocurra. Nadie está exento de los ataques del enemigo, pero sí hay varias cosas en las que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos un poder que nos defiende de esos ataques. Si se fijan, toda la armadura de Dios, si leyeron Efesios, se van a dar cuenta de que 5 de los 6 elementos que menciona la armadura son defensivos. El yelmo de la salvación te protege de que te peguen en la cabeza. La coraza te protege de que te echen flechas al pecho. El escudo te protege todo tu cuerpo. ¿Sí? Todos los elementos son defensivos. El único de ataque es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así lo dice, directamente y literalmente. La única arma con la que tú necesitas contar es la palabra de Dios. No necesitas más. Es todo lo que necesitas. Y para hacerlo patente, les invito a que vayan conmigo a Efesios otra vez. Capítulo 6, versículo 10, por favor. Solo para reafirmar esta parte del tema, porque de esa depende el resto del tema de hoy. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a abundar en los versículos que siguen, porque no basta con tener la armadura de Dios. Hay gente que dice: yo todos los días me pongo la armadura de Dios. Qué bueno, hay que hacerlo, pero no en el sentido figurativo. Hay que hacerlo con el significado real de esta armadura. ¿Sí? De eso se trata. Y por ejemplo, si tú dices que te estás poniendo la coraza de justicia, tú te estás proponiendo en ese día ser justo. Te estás proponiendo en ese día evitar el pecado. Te estás proponiendo hacer el bien, hacer lo bueno. Eso es lo que significa esa parte. Y luego tienes
ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tú te has propuesto ese día hablar siempre con la verdad, evitar la mentira, rechazar la mentira. ¿Sí? Cuando dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, la palabra apresto significa estar dispuesto y buscar estar dispuesto en todo tiempo para poder predicar la palabra de Dios. Eso es lo que significa. O sea que debes estar listo para reaccionar con palabra. Tienes que predicar las buenas nuevas, tienes que hablar de Cristo, tienes que testificar de Cristo ante la gente. A veces ni es el caso, ni es el tema, pero tú metes el tema. Tienes que estar dispuesto, tienes que estar listo para cuando surja la necesidad de tú predicar la palabra de Dios, de tú hablar de Cristo, de lo que Él hace para transformar vidas. ¿Sí? Y luego dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo no es algo que tú te pones, no es parte de tu armadura en realidad. El escudo es una herramienta. El escudo es un elemento que tú tienes que llevar contigo. Explicábamos la vez pasada que el escudo es una cosa así de alta, del piso hasta acá, de puro fierro, en aquel entonces, que a veces para cargarla necesitaban más de una persona. ¿Para qué se usaba? La ponían ahí cuando estaba el enemigo viniendo y lanzando sus flechas y todo, y al agacharse se cubrían. La persona era cubierta por ese escudo. El escudo, todas las flechas caían en el escudo. De esa forma él se protegía. Curiosamente, el escudo nada más funcionaba en una dirección. La parte de atrás estaba desprotegida. ¿Digan? Así que es importante conocer estos elementos y por qué decimos, es que yo me pongo la armadura de Dios. Sí, me pongo la armadura de Dios. Cuando dices el yelmo de la salvación, tienes que tener siempre en tu mente la salvación como prioridad. Dice en otras partes de la Biblia, perseverad. Procurad vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. ¿Sí? Quiere decir que siempre tengas presente que la salvación es tu prioridad. Y por lo tanto no vas a hacer cosas ni tomar decisiones que te alejan de ella, ¿cierto? Esa es la razón por la que debemos tener siempre en la mente nuestra salvación. Muy bien, vamos a ver el versículo 18. Orando en todo tiempo, bienvenidos, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjense bien. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué tiene que ver la armadura de Dios con lo que está diciendo Pablo aquí? Pues esta es la clave para que la armadura funcione. La armadura no va a funcionar sin lo que dijo Pablo en el versículo 18 y 19. ¿Qué dijo? Vamos a verlo. Orando en todo tiempo. Tienes que orar. No basta con que te levantes en la mañana, te bañas y antes de ponerte la ropa interior te pones la armadura de Dios. Eso no funciona si no oras primero. Tienes que orar. Tienes que agradecerle al Señor por el nuevo día y tienes que estar firme, porque es la otra cosa que dice. Estad firmes. No dice, pobrecitos mis hijitos los creyentes, pobrecitos, los va a consolar el Señor algún día. No dice eso. Plántate firme. Tienes broncas, encáralas. Hazles frente. Que te vea como una persona fuerte en la fe, no como una persona débil que puede dominar.
porque esos son los preferidos del diablo para distraerlos y llevárselos del camino de Dios. Amén. Estamos hablando aquí de estrategia, hermanos. Estamos hablando aquí de formas de evitar ser arrastrados y ser distraídos por el diablo y sus agentes. Porque han de saber que en el ámbito espiritual, así como el Señor, Elohim, como se le menciona en hebreo, Elohim es un grupo de personas espirituales, no es solamente una. Elohim es un plural. Está hablando de entidades espirituales en las cuales el Señor ha creado también ángeles. Y esos ángeles tienen diferentes escalas, diferentes funciones, diferentes propósitos. Él en sí, nuestro Dios, es espíritu, lo dice Juan. Dios es espíritu. Y al ser espíritu no tiene materia, no tiene un cuerpo, pero tiene un poder sobre cualquier materia y sobre cualquier energía. Él puede hacer que un ángel se te aparezca como con un cuerpo humano. Él puede hacer que un ángel se te aparezca de una forma que no puedes ni entender por qué lo ves así, como le pasó a Ezequiel. ¿Han leído Ezequiel? El libro de Ezequiel menciona a los ángeles como seres que tenían varias caras y que tenían ojos por todos lados. Sus alas, tenían 6 pares de alas, algunos de ellos. Tenían ojos por todos lados, por atrás y por adelante, por adentro y por afuera. Dices tú, ¿qué es esto? ¿De cuál formación? ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, Dios puede hacer que tú veas cosas. Dios puede hacer que tú interpretes lo que Él te quiere revelar, para que luego tú lo utilices como profeta con el resto de la gente con la que tú convives, como pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. El Señor reveló cosas a ellos y ellos las escribieron en sus libros, y por eso las tenemos ahora, con esa gran riqueza espiritual que el Señor nos regaló. Amén. Pero hermanos, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, no es cualquier oración. No es cualquier, ay Diosito, sácame de aquí. No es eso. Porque cuando dices eso, ay Diosito, y ay Dios mío, y esas cosas, en realidad estás orando. Mal, pero estás orando. Te estás dirigiendo al Señor. Y a veces no lo tomas en cuenta, lo haces como una reacción, una emoción nada más, que no está saliendo de tu corazón. Así que también hay que cuidar eso, cómo te diriges al Señor. Él es tu Padre, no le vas a hablar a tu Padre como le hablas a otra persona. ¿Claro? ¿Está claro? Sí, muy bien. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los santos? No estamos hablando de que San Pascual y que San Benito y San Expedito y que San esto y San aquello. No, esos no son los santos. Los santos, aquí se habla de las personas que reconocieron a Cristo, que reconocieron su necesidad de Dios y se apartaron del mundo para poder seguir en el camino de la santidad. Esos son los santos. Es más, peor se las pongo. Nosotros estamos llamados a ser santos. Porque dice el Señor, sed santos, como yo soy santo. El Señor te ordena, te da instrucciones, te manda que seas santo, no te está dando opción. Y si tú eres de Él, tú le obedeces, ¿verdad? ¿Cierto? Si tú dices que amas a Cristo, entonces tienes que guardar sus mandamientos, porque Él mismo lo dijo. El que me ama, guardará mi palabra, guardará mis mandamientos.
Y guardar sus mandamientos significa obedecerle. Si Él te dijo que seas santo, le vas a obedecer. Y no vas a decir, ay, es que ¿quién puede ser santo? Hermano, ya estás siendo santo con el solo hecho de querer alejarte de la vida que te distrae de la palabra de Dios, que te distrae de ir a Cristo, que te distrae de tu fe. No lo tomes a la ligera. Eres santo porque puedes ser santo. Tú tienes en tus manos todo lo que necesitas para ser santo. Y no te dejes engañar. No, es que yo para cuándo. No, es que yo era esto, yo era lo otro. Yo era narcotraficante, era sicario, era lo que fuera. Y eso no me permite ser santo. Pues si lo sigues haciendo, no. Pero si lo dejas y pides perdón, te arrepientes, te conviertes, hermano, eso es todo lo que necesitas. Sigue leyendo la palabra, sigue orando, sigue poniéndote la palabra de Dios, porque vas a ser atacado. Vas a recibir tentaciones, vas a recibir oportunidades en las que va a ser muy fácil separarse del camino de Dios. Así que ten cuidado. Amén. Muy bien, ahora los invito por favor a ir a Mateo 16:15. Mateo 16:15. Hace un momento veíamos una alabanza, la escuchábamos y la cantábamos en Mateo 6:33. Hablaba de que buscan primero el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? Y todo lo que necesitas te va a ser añadido. En Mateo 16:15 tenemos lo siguiente. Pero vamos a leer desde el 13 porque está bien interesante. Y esto es bien importante. Esto es una de las cosas importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta para su guerra espiritual. ¿Okay? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, es Mateo 16:13, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando él mencionaba la palabra Hijo del Hombre, la frase Hijo del Hombre, se refería a él mismo. Él quería ser reconocido como Hijo del Hombre. Y todos lo reconocían también, bueno, todos con los que predicaba, como Hijo de Dios. Pero vamos a ver este pasaje en particular. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, él les preguntó a sus discípulos. Imagínate que el Señor está aquí presente, llega contigo y te pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? Así bien amable, bien calmado. A lo mejor con una sonrisa en la boca. ¿Tú qué le contestarías? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Detente ahí. ¿Tú piensas que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Tú piensas eso de Jesús? Entonces te va a tocar lo mismo que le respondió él a Pedro. Respondiendo Simón Pedro, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, feliz eres, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A ver, ¿cómo está esto? Hay una interpretación por ahí afuera que dicen que aquí se basa la fundación de la iglesia, que Pedro es el padre de la iglesia. No es así, hermanos. No fue esa la intención del Señor cuando hizo esto. Él solo lo usó a él de muestra, porque él dijo que él era el Hijo del Dios viviente. Por eso les pregunté a ustedes, si ustedes creen, si ustedes saben que Cristo, Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente, entonces esto también les toca a ustedes, a cada uno de nosotros. ¿Ya ven? Te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es una voz griega que significa piedra, roca. Y él estaba usando esa palabra para simbolizar que sus discípulos iban a ser iniciadores de lo que conocemos hoy como iglesia. No fue nomás Pedro, él fue uno, porque fue el único que contestó. ¿Te fijas? Y tú, aunque no lo digas, si lo crees, entonces tú también eres acreedor a lo que le dio Dios a Pedro. Te dio las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Otra vez, cuidado, una advertencia. Porque estos versículos los usan algunos compañeros predicadores para decir que puedes atar un demonio y que si tú lo atas aquí en la tierra será atado en el cielo. Espíritu de flojera, yo te ato en el nombre de Jesús. ¿Cuál flojera? Póngase a trabajar. ¿Se fijan? Tú no tienes ese poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para con la palabra ordenarle a los demonios cosas. Si tú le dices a un demonio, salte de aquí, ¿qué crees que haga el demonio? Se ríe de ti. A ver, sácame si puedes. Los demonios te retan. Eso es lo que pasaría. ¿Por qué? Porque estamos malinterpretando el mecanismo de operación de los demonios. No estamos entendiendo que los demonios operan en el ámbito espiritual y por lo tanto mental. Los demonios operan en el pensamiento de la gente. Y la gente es la que toma la decisión incorrecta, o a veces no la toma y permite que el espíritu lo haga por él. Y por eso adoptan cosas de aquí y de allá y se meten a estudiar cosas raras. Buscando la verdad, encuentran lo que hay. Así como si tienes hambre y vas a un restaurante, no es lo mismo ir a McDonald's que ir a los taquitos de la esquina, o que ir a un restaurante de lujo, o que ir a un lugar, por ejemplo en tu propia casa, donde puedes prepararte tu propia comida saludable, donde tú sabes qué te preparas para comer. No es lo mismo. Vas al McDonald's y te agarras cualquier hamburguesa o nuggets que quién sabe cuántos años tengan ahí. Nomás los descongelan y te los dan. Y tú, qué rico, son los nuggets, bien baratos. Pero ¿qué estás comiendo? ¿Sabes lo que estás ingiriendo? A veces no lo sabes. Estás confiando en que hay controles de calidad. Estás confiando en que la gente hace bien las cosas. Me tocó el caso de un compañero, un amigo, hace muchos años, cuando recién instalaban los McDonald's en México. Él era uno de los primeros que trabajó en un McDonald's en México.
Y por ejemplo, había una vez que estaban pues, todos ahí alborotados y que las hamburguesas y que tenía que salir la orden y esto y lo otro, muy agitados, y de repente se les caían las hamburguesas al piso. Y rápido, sin pensar, la recogían y la ponían en el pan. ¿Por qué? Porque si el manager se daba cuenta, me la iban a cobrar a mí. Cada comida que se echara a perder, cada pieza, tenía un costo y se lo rebajaban del sueldo, como una motivación para que hicieran bien las cosas. Hermano, ¿qué estás comiendo espiritualmente? ¿Te dan libros cristianos, entre comillas? ¿Te dan programas de televisión cristianos, entre comillas? ¿Qué te dan? ¿Y qué estás comiendo? Empieza por ahí, hermano, por hacer una limpieza, por ponerte a dieta espiritual. Seguro necesitamos otros tipos de dietas. Pero, hermano, si vas a elegir lo que vas a comer, también elige lo que vas a comer espiritualmente. Aprende a depender exclusivamente del único alimento saludable que hay para tu espíritu. No hay otro. Es lo único que Dios quiere que comas. Él te lo dio para que tú te alimentes. Él sabe que lo demás te va a hacer daño. Y a veces escuchas prédicas en YouTube y a veces escuchas cosas que no están basadas en la Biblia y a veces no te das cuenta porque mezclan cosas bíblicas y cosas no bíblicas, y entonces te vas con la idea equivocada y te formas una imagen de Dios que no es la correcta. Amén. Esa es la mejor estrategia para ganar esa famosa guerra espiritual. Cuando tú discriminas, tú tienes el poder y la firmeza para decirle al demonio: espérate, a mí no me vengas con eso. No, es que fíjate que es fulano que te hace buenos trabajos y mira, él tiene la Biblia ahí, tiene 2 veladoras, una negra y una blanca, y que esto y que el otro, y vamos con el Señor ese, que te haga una barridita. De veras, él cree en Dios porque él tiene la Biblia ahí, y cuando te barre con la rama esa, te está haciendo una oración. Espérate. No hagas eso. No vayas. Porque estás abriéndole una puerta al demonio para que te ataque. Es como decirle: estoy poniendo a un lado el escudo de mi fe. Ahora sí atacan. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Por favor, hermanos, no lo tomen a la ligera. Sí estamos bajo ataque. No porque está bonito el clima y toda la gente es muy feliz conmigo y yo también con todos y tengo trabajo, tengo esto. No por eso pienses que estás exento de esa guerra. No por eso pienses que estás lejos de la posibilidad de ser atacado o ser tentado. Tú tienes que ponerte las pilas, hermano. ¿Okay? Así que vamos a ver algunas cosas que el cristiano debe considerar también, no solamente la armadura de Dios que acabamos de ver, pero la actitud nuestra tiene que estar basada en los siguientes principios que voy a mencionar. El primero de ellos es la palabra de Dios. ¿Por qué es la espada del Espíritu? Cuando tú eres rico en sabiduría, cuando tú pides a Dios sabiduría y lees su palabra, hermano, de verdad que ni tú mismo te vas a reconocer de lo firme y lo fuerte que eres ante cualquier cuestión espiritual. Y se puede dar en caso en nuestra misma casa, por ejemplo, que 2 miembros de nuestra familia pelean. Y tú tienes 2 opciones: o nomás los ves ahí, a ver quién le pega primero a quién, a ver quién gana. O intervienes y detienes ese pleito. Porque bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Así que esa sabiduría que necesitas para tomar acción, la encuentras en la palabra de Dios.
por favor léela. Hazla tuya porque es para ti. Dios te la entregó a ti. Lee tu Biblia. Si necesitas sabiduría para controlar a tu familia, tus hijos o lo que sea, vete a leer Proverbios, hermano. Empiézale por ahí, vas a ver qué interesante. Son algunos muy buenos consejos para ti, para tus hijos también, que te van a ayudar mucho. Pero bueno, otro elemento es la sangre de Jesús. Y otra vez, hay gente allá afuera que te dice, te cubro con la sangre de Cristo. No es así. No estamos tomando una analogía de lo que pasó en la Pascua en Egipto, en aquella ocasión, cuando el Señor decidió castigar al pueblo de Egipto por no dejar ir a Israel, que lo tenían de esclavo. Cuando envió al ángel de la Pascua para llevarse las vidas de los primogénitos. Y que la señal para evitar que los hijos de los israelitas fueran muertos era una marca de sangre de cordero que había que matar en cierta forma, había que escoger al cordero de cierta manera, y el que lo tenía que matar era el jefe de la familia, y tenía que untar la sangre en los dinteles de las puertas. No es eso lo que queremos hacer o lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos hablando de lo que significa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo significa la vida que Él te transmite. El Señor te da vida. ¿Cómo te la da? Él creó tu sangre. La sangre es la representación de la vida, no nomás de las personas, también de los animales. Por eso decimos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque el Señor en el Antiguo Testamento, Él quería que su pueblo reconociera que era necesario morir al pecado para poder tener una vida que le agradara a Dios. Amén. La sangre de Jesús es importante porque fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que entender que esa sangre cumplió su propósito. Y no vayas a pensar que tu pecado no ha sido perdonado simplemente porque el demonio te está engañando, te está diciendo, no, es que a ti nunca te va a perdonar Dios. Es que lo que hiciste estuvo muy mal. Es que aunque no supieras, es que sí sabías, es que lo que sea. Si tú te arrepentiste genuinamente, tu pecado ya quedó olvidado. No lo traigas otra vez al presente porque pertenece al pasado. Ni permitas tampoco que nadie más lo haga. Porque cuando alguien más lo hace, cuando tú ya sabes que fuiste perdonado, entonces esa persona está siendo un agente del demonio. Así de fácil. Es que tú eras de lo peor. Pues ese recuerdo que traes, sí. No digo que fue verdad o fue mentira, simplemente que ya no te aplica. Eso lo hizo otra persona que ya murió. Ya tu carne fue sepultada. Ya eres salvo. Amén. Siguiente principio. El nombre poderoso de Jesús. No hay nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Amén. Vamos a ver en particular bueno, vamos a hablar de eso. Ustedes saben ese versículo de que no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Vamos a ver por qué el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, es poderoso. En ninguna parte de la Biblia dice hay poder en el nombre de Jesús. Y hay muchas canciones que hablan de eso. Pero no es que no sea cierto. Es que el verdadero poder del nombre de Jesús radica en su significado. Fíjense bien, la palabra Jesús, pues es una, digamos, distorsión del lenguaje del verdadero nombre de Jesucristo.
Cuando fue dado ese nombre como una orden a María y a José para dar ese nombre a su hijo, se tenía ya preestablecido el destino de ese niño. Los nombres de los judíos, es más, los judíos les daban nombres a sus hijos hasta ya que tenían 4 o 5 años. No les daban el nombre luego al nacer. Ahorita nosotros, hasta antes de que nazca el niño o niña, ya tenemos el nombre. No tiene nada de malo. Pero la costumbre judía era que el nombre se le asignaba al niño de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que hacía, de acuerdo a cómo se portaba, de acuerdo a cómo reaccionaba. ¿Han oído hablar de Jabes? Hay una oración que se llama la oración de Jabes, que viene en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas. Y Jabes significa aflicción. ¿Cómo le puedes poner aflicción a un niño? Aflicción, por favor, vente a comer. Imagínate. La mamá le puso aflicción porque ella tenía dolor cuando lo concibió. Y pues ya le puso así, aflicción. Aflicción, ven por las tortillas. Imagínate. Cuando nacieron los hijos de Jacob, que fueron varios, fueron 12 hijos, hombres, porque aparte tuvo una mujer, Dina. Cada vez, si ustedes se van a Génesis, en la parte donde menciona la descendencia de Jacob, se menciona que Lea, una de las esposas, la primera esposa de Jacob, le pone Rubén al primer hijo. Y dice, ¿por qué le puso así? La mujer que amaba a Jacob realmente era Raquel, también fue su esposa. Y también llegó a tener 2 hijos. José era uno. Se llamará José porque Dios me ha añadido. Y José significa Dios añada. ¿Sí? Eso significa. O sea que cada nombre tenía un significado. El nombre de Jesús viene del nombre Yahshua en hebreo, que significa el que salva. El que salva. Pero fíjense una cosa interesante. No fue el único en la Biblia llamado así. Eso no se lo sabía. Alguien más tuvo ese nombre. Y hay un libro entero dedicado a él, que es el libro de Josué. El significado de Josué también es ese. El que salva. Amén. Hay similitud entre las dos historias, entre los dos ministerios. Josué era el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Él fue encomendado después de Moisés de llevar el pueblo a la tierra prometida. Por eso el nombre Josué significa salvador, porque salvó al pueblo de la esclavitud. Continuó la obra que inició Moisés. Y Yahshua también está salvando al pueblo de Israel. ¿Se fijan? Es interesante. Así que el nombre de Jesús tiene ese poder. Él realmente salvó a toda la humanidad, no nada más al pueblo de Israel, de su propio pecado. Derramó su sangre por eso, pero su nombre fue exaltado hasta lo sumo, dice también la palabra de Dios. Exaltado hasta lo sumo. El Señor Dios Padre Todopoderoso exaltó el nombre de Jesús hasta lo sumo, de tal forma que no hay nombre, otro nombre sobre el cual el hombre pueda ser salvo. Amén. Otro
principio es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo puedes tú usar el poder del Espíritu Santo para combatir la maldad que te está acechando a cada momento? Hermano, para esto podemos ir a Gálatas capítulo 5. Es más, vamos una vez. Gálatas capítulo 5. En Gálatas, hermanos, leíamos la vez pasada también Gálatas capítulo 5, pero leíamos el versículo 19, ¿verdad? ¿Cierto? Capítulo 22. Perdón, capítulo 5, versículo 22, perdón. Quise decir versículo. La vez pasada leímos del 19 al 21, pero el 22, fíjense lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego fíjense lo que dice el versículo 25, por favor, ahí mismo. ¿Sí lo tienen? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, en resumen, lo que acabamos de leer no es otra cosa que la actitud de los cristianos maduros. Un cristiano maduro, tú lo puedes identificar. Es una persona que siempre tiene paz. Su misma cara lo refleja. Lo refleja. La forma de hablar lo refleja. Hablas despacio a veces un poco fuerte, pero sin perder la compostura y siempre buscando las palabras correctas. Un cristiano es guiado por el Espíritu Santo para actuar como actúa. Un cristiano tiene que permitir que el Espíritu Santo lo guíe. Y por eso el poder del Espíritu Santo también puede ser un arma poderosa contra los ataques del maligno. ¿Ok? Por lo mismo, tienes que tener una expresión, una manifestación de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Paciencia. O sea, no estás ahí en el Whataburger en el drive-thru ahí, pite pite, porque no me ha tocado. Los pite pite. Sí, ya sé que tienes hambre, pero ten paciencia. Si tú tienes paciencia, en vez de estar ahí desesperado, mejor ponte a orar, Señor. Gracias. Porque voy a comprar mi hamburguesa dentro de unos minutos. Gracias por permitirme. Amén. Uno nunca sabe, hermanos. Me tocó un caso una vez. Ya, me encanta comprar cosas. Pero esta vez un jefe que tenía nos llevó a mí a varios visitantes japoneses de una compañía. Y nos llevó a un restaurante mexicano, ahí cerca de donde está la compañía. Y se le acercó un señor indigente, una persona que se veía que tenía ya tiempo sin comer y no tenía ni casa ni nada. Y pidió limosna, ¿verdad? Pidió, ¿me puede dar algo para comer? Entonces mi jefe, que sacó la cartera, traía bastantes billetes, y sacó uno de $20 y se lo dio. Y le dijo, gracias, Dios lo bendiga, le dijo el Señor. Y mi jefe le dijo, no me das gracias a mí, dale las gracias a Dios que te dio esto.
Ahí me empezó a caer bien mi jefe. Y me quedé, bueno, pensando, ¿verdad? Y yo creo que los visitantes también, no sé si le dieron importancia al asunto, porque ellos no entendieron lo que él dijo. Pero me pongo a pensar, a veces el Señor te pone en situaciones que son para ti una oportunidad de servirle. ¿Por qué se le habrá acercado a mi jefe esa persona? A lo mejor vio algo en él porque dijera, traía un carro súper bueno, pues no. Anda de traje y vestido muy bien, ¿no? Y todavía nos lleva a un restaurante mexicano. De los que están ahí, sí, taquitos de carnitas y todo. Yo creo que a los japonesitos les gustaba eso. Pero bueno, a lo que voy es a esto, uno nunca sabe cuándo tiene una oportunidad y el Señor te la pone para mostrar que tienes al Espíritu de Dios contigo, hermano. Esa paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza y fidelidad o fe también son características del cristiano y las tiene que ver todo el mundo en ti. Amén. Siguiente punto, depender completamente de Dios. ¿Cómo logras eso, hermano? ¿Cuántas veces no vas a tu habitación, tú solo o tú sola, a orarle al Señor? Y a veces traes cosas que te aquejan muy fuerte, problemas de enfermedad, problemas de depresión, problemas de ansiedad, y tú te sometes a Él y le dices, Señor, no puedo más. Cuando dices, Señor, no puedo más, ayúdame, ahí estás dependiendo de Él. ¡Qué maravilloso! Alégrate, alégrate. Cuando tú reconoces tu debilidad, que no puedes tú con esos problemas, es entonces cuando estás dependiendo de Él. Y esa dependencia, el Señor te la recompensa. El Señor hace lo necesario para que tú salgas de esa situación, pero tienes que hacerlo con sinceridad. No por dejar de hacer lo que tenías que hacer, sino porque ya intentaste lo que tenías que hacer y no resultó, o no ha dado fruto todavía. Entonces ahí el Señor está trabajando con tu paciencia, pero también con tu dependencia de Él. Por eso atiende cuando el Señor te está revelando la forma de hacer las cosas. Por favor. Hay otros dos elementos o dos principios: oración y ayuno. Yo rara vez practico el ayuno, les soy bien honesto. Pero hermanos, el ayuno es importante. ¿Y por qué? Nunca he hablado del ayuno, nunca he hablado del tema del ayuno. Pero lo que sí voy a decir hoy es que el ayuno, si tú te propones no comer, que no sea por dieta, ni por verte más delgado, más delgada. El Señor te da instrucciones de cómo ayunar. En Mateo. Te da instrucciones, Mateo 6. Te dice cómo debes ayunar. No hacerte el que, ay, no he comido en 5 días. Ay. No. Tienes que lavarte la cara. Tienes que vestirte bien. Tienes que hacer todo como si lo hicieras normalmente sin ayunar. La única diferencia es que no vas a comer. Te vas a reprimir el hambre. ¿Por qué? El ayuno sirve para matar tu carne, literalmente. El ayuno sirve para que tú domines tu carne. Es un ejercicio de fuerza espiritual. Eso no se lo sabía. Bueno, yo no me lo sabía. Es un ejercicio de fuerza espiritual. Tú ayunas y estás matando tu carne, estás dominando un deseo natural de tu cuerpo, que es comer. No lo estás haciendo por ahorrar comida, no lo estás haciendo por que el ayuno intermitente y no sé qué, que porque el cuerpo y no sé qué, que quieres verte mejor. No, lo estás haciendo con la intención de matar tu carne, pero ese ayuno no es efectivo si no va acompañado de oración.
Si no oras, tu ayuno no va a servir de nada. Tienes que orar. Y no vas a decirle, ay Señor, mira cómo me estoy sacrificando. No me comí esa donita que me ofrecieron. No, no vas a ir ahí así. El Señor sabe que estás ayunando, sabe que estás sacrificándote, sabe que estás queriendo un objetivo espiritual en tu vida. Así que ese ayuno y esa oración juntos es poderosísima arma contra el enemigo, hermano. Te está fortaleciendo tu carácter. Hazlo de verdad. Te está fortaleciendo tu carácter y vas a ver que ya no va a ser la misma actitud que vas a tomar contra la adversidad, porque esa adversidad normalmente son ataques del enemigo. Por último, no permanecer en silencio. Ese es el último principio que vamos a ver hoy. No permanecer en silencio, no te quedes callado. Josué 1:8. Mira que te mando, no, es 1:9, perdón. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. ¿Sí? Lean Josué 1:8 y 9, por favor. Habla de dos cosas ahí. De que debes sujetarte a la palabra de Dios y de que seas fuerte y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate quiere decir muéstrate fuerte, firme, así como Pablo también dice, estad firmes. Plántate ante la adversidad. Salmo 27, ¿qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tú tienes la fortaleza de Dios en tu vida. Gloria al Señor por eso. Así que no permanezcas en silencio. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías 41:10. Anótenlo por favor nada más. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Que te esfuerzo quiere decir que te hago fuerte. Te hago fuerte. ¿Sí? Siempre te ayudaré. Promesa de Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de mi justicia. La mano derecha tiene un significado muy importante en el contexto bíblico. La mano derecha significa acción, tomar acción, ser activo. La mano izquierda significa no tomar acción o ser pasivo, permitir que cosas pasen. Eso es la mano izquierda. La derecha es tomar acción, fuerza, firmeza, dominio. Todo eso significa la mano derecha. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo y con esto terminamos. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Segunda de Timoteo 1:7. Cuando lo encuentren digan aleluya. Segunda de Timoteo 1:7. Un versículo muy corto pero muy importante. Para que siempre lo recuerdes. Apréndetelo de memoria. Es más, todos los que te dije hoy, apréndetelo de memoria, por favor. Si puedes. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Aleluya o todavía no? ¡Aleluya! Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
O sea que si tú tienes miedo, si tú eres tímido, si tú no te avientas, si tú no te atreves a pararte firme para Jesucristo, a pararte firme en tu fe, a mostrar que tú crees en el único Dios verdadero y en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces no estás cumpliendo el plan de Dios. Él no te dio espíritu de cobardía, y si lo tienes es porque ¿quién te lo dio? No fue Dios. ¿Quién te lo dio? Uy, y Cucuy. ¿Sí? Por eso, todas las herramientas y armas que tienes a la mano se resumen en estas tres actitudes, estas tres cosas que tú puedes usar todos los días. Tienes un espíritu de poder. Tú puedes ser santo. Tú puedes llegar a tener un camino en santidad. Un espíritu de poder, de amor. El amor es un mandamiento. No es un sentimiento, nada más. Es un mandamiento. Dios te ordena que ames. Y si tú amas a Dios, tú le obedeces. Tú amas. Es que me cae bien gordo. Tienes que amarlo o amarla. Es que el hombre es de lo peor, me echa siempre de cabeza y siempre me critica y siempre chismea contra mí y siempre hace eso. Ámalo, ámala, porque es una orden de Dios. ¿No dijiste que Él era tu Señor? Pues ándale, demuéstralo obedeciéndolo. Jesús es mi Señor, ándale, sí, ok. ¿Cómo demuestras que es tu Señor? Obedeciéndolo y reflejando su imagen santa ante el mundo. Amén. Bastante tema para reflexionar en la semana, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias en esta tarde por este gusto, esta satisfacción de compartir este mensaje tuyo, Señor, sobre la guerra espiritual y cuál es el rol de cada cristiano en ella. Tenemos ahora un conocimiento mejor de cómo hacer frente a estos ataques. Tenemos ahora una idea de que nosotros siempre dependemos de ti, Señor, Dios Todopoderoso. Solamente tú eres quien nos puede dar la victoria en esa guerra. Eso lo reconocemos. Porque esas entidades no las podemos ver, no las podemos percibir en forma consciente. Esas entidades actúan en los pensamientos de la gente que no cree en ti, Padre, principalmente. Pero también nos van a poner tropiezos en el camino. También nos van a tentar, también nos van a distraer, también nos van a hacer pensar que no somos dignos de ti, Señor. Te pedimos, por favor, que nos sigas manteniendo tu Santo Espíritu vivo en nosotros, que nuestro corazón siempre esté lleno de ti, Padre, para que no haya cabida para nada más. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.